¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en CodeJobs. Mi nombre es Edgar Ramírez y estamos en el segundo video de desarrollo o programación con Rails. Y en este video vamos a ver ya la instalación de Rails como tal y MySQL, que vamos a utilizarlo como base de datos. En el video anterior estaba explicando que vamos a utilizar MySQL como base de datos, como Database Manager, porque es el más utilizado, el más pedido, por el que más preguntan, y no vamos a utilizar el que trae por defecto, que en este caso es SQLite 3. Me refiero al Rails porque no preguntan mucho, ¿sí? De todos modos, si en los comentarios colocan que pues sí necesitan ayuda para SQLite 3 y todo eso, que no creo, porque es realmente sencillo. Aquí en Linux es más sencillo para hacerlo, y entonces pues hacemos un video, no se preocupen. Pero mientras tanto, en ese video va a ser solamente para Rails y MySQL, ¿sí? Bien, vamos a ver los requerimientos que vamos a necesitar para este video. Para este video lo que necesitamos, eso es lo que vimos en el video anterior. Vamos a necesitar MySQL Server Client, y vamos a necesitar la librería de MySQL para desarrollo, y pues obviamente el Rails, y me parece que nada más. Sí, nada más, es todo. Sí, entonces vamos a colocarle Rails y MySQL. Segundo video. Bien. Bueno, vamos a empezar a instalar el MySQL primeramente. Vámonos a dirigirnos hacia nuestra terminal. Aquí nos quitamos en el video anterior, en el video anterior. Entonces aquí podemos checar nuestra versión de Ruby instalada, y ahora vamos a instalar Rails. Para este caso vamos a ejecutar el comando gem o gem, como gusten, install Rails. Si ejecutamos este comando, obviamente nos va a instalar todo lo necesario para ejecutar Rails, pero también nos va a instalar la documentación, que son dos documentaciones me parece, una que se llama RDoc y otra RI. No, desconozco el 100% qué significan las dos, pero tomamos es documentación. Entonces, para efectos de rapidez y todo eso, vamos a omitirlos. Para omitir la instalación de esa documentación, colocaremos los siguientes parámetros: no RI y no RDoc. Con esto omitimos la instalación de la documentación y se va directamente a instalar los paquetes que necesitamos para ejecutar Rails. Bien, entonces vamos a presionarle Enter y esperemos a que empiece a cargar y a descargar los paquetes necesarios. Creo que no tarda mucho, o bueno, sí, creo que siempre digo que no tarda y sí tarda al final, pero vamos a pausarle mejor y ahorita le continuamos. Bien, fue más rápido de lo que esperaba. Obviamente para mí va a ser ya rápido porque yo ya lo tenía instalado. Entonces me va a aparecer aquí. A ustedes les va a aparecer una lista larga de paquetes que se necesitan instalar. Entonces no se preocupen, eso es normal. Y mientras al final que diga que ya está successfully o todo instalado, está instalado correctamente y ya no hay ningún problema para ello. Bien, ya tenemos instalado Rails. Me parece que podemos checar la versión con Rails V también. Como ven, vamos a checar las dos versiones. Aquí están las dos versiones. Les decía que vamos a trabajar con las versiones ceros. Entonces Ruby 2.0 y Rails 4.0. Así es que va correctamente hasta aquí. Ahora vamos a instalar el MySQL que necesitamos con sudo apt-get install MySQL server, MySQL client y leave MySQL client-dev MySQL. Exactamente, le vamos a presionar y pues nuestra contraseña. Obviamente pues yo ya tengo instalado todo. ¿Sí? Ustedes les va a instalar, es un proceso rápido, yo creo que tarda un minuto en lo que se descarga y en lo que configuran su contraseña de MySQL y todo eso, ¿sí? Estas son cuestiones básicas para instalar. Lo único que les va a aparecer para interactuar cuando instalen el MySQL es que les va a pedir que ingresen la contraseña para el root. Le dan a la contraseña que ustedes gusten, pero acuérdense de esa contraseña, porque luego pasa clásico que piensan que es una contraseña cualquiera que no importa, y después ya que quieren iniciar sesión ya se les olvida. Bien, pues ya tenemos instalado el MySQL y automáticamente ya podemos crear un proyecto en Rails para poder utilizarlo con base de datos.
Vamos a ejecutar lo siguiente. Lo siguiente es crear un proyecto con Rails, pero no utilizando SQLite 3 como base de datos, sino MySQL. Así que vamos a crear una carpeta. Regularmente también tengo instalado Apache, entonces pues regularmente los proyectos los creo dentro de TripleW, así es que aquí los vamos a crear, o ustedes como ustedes gusten, pueden crearlo en donde ustedes quieran, pero yo lo voy a crear aquí. Entonces dentro de la carpeta Rails Examples vamos a crear nuestro primer ejemplo. Así es que vámonos hacia var, y aquí estamos. No vamos a limpiar la pantalla, vamos a dejarlo así como está, y vamos para crear un nuevo proyecto. Vamos a ejecutar lo siguiente: es Rails new, y el nombre del proyecto le vamos a poner ejemplo 1. Este parámetro -b o -d es para indicar el tipo de base de datos que vamos a ocupar, así que vamos a utilizar MySQL. Le vamos a dar enter y esperemos a que genere. Está generando el sistema de archivos para nuestro proyecto, todo lo necesario para el proyecto. Por eso es un framework, ¿no? Porque nos ayuda a crear proyectos más fácilmente. Vamos a esperar a que termine con la creación. Muy bien, ya ha terminado. No tardó mucho, de hecho creo que le pausé 2 segundos. Fue muy rápido. Donde le había pausado era aquí, pero aquí ya todo bien, y aquí está, ¿sí? Les debe de aparecer exactamente así como está. Es bastante sencillo, les menciono, aquí en Linux es muy sencillo, por eso me gusta desarrollar en esos sistemas, porque no se complica tanto como en Windows, aunque en Windows hay siguiente, pero esos siguientes, pues quién sabe, ¿no? Nunca vemos el código que está detrás de él, y aquí sí podemos ver lo que está ejecutando, lo que descarga. Podemos personalizar parámetros y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, me gusta más aquí. De todos modos, aquí ya con esto, que decir, estamos utilizando MySQL 2 en esta versión para este proyecto, y todo lo demás que lleguemos a necesitar. Bien, entonces ahora vamos a verificar nuestra carpeta. Tenemos aquí example 1 y vamos a checar la estructura de archivos. Para ello vamos a utilizar Sublime Text. Pueden utilizar el editor de texto de su agrado, pero me gusta utilizar Sublime. Entonces vamos a importar este folder de proyecto hacia Sublime para ir checando ahí en código. Aquí está. Bien, vamos a ir checando. ¿Qué hace? Creo que no se puede hacer zoom en esta parte. Bueno, como cualquier framework, si han utilizado, y si es nuevo si es el primer framework que van a checar, bueno, les recomiendo que vean un poco estructura de archivos de otros frameworks para que vayan comprobando que todo es similar ya al final, porque se maneja MVC y todo eso. Entonces, los assets, aquí como están las carpetas, pues son lo que vamos a ocupar para nuestro proyecto: las imágenes, los CSS, los JavaScript. Los controladores, los modelos y las vistas, pues es parte del MVC. Los mailers, pues me parece que son como los templates que va a tener si en este caso trabajamos con envío de correos. Y los helpers igual, obviamente los ayudadores que algunos les dicen para nuestro proyecto. Siempre va a haber una carpeta guest-config para configurar lo básico pues sí, los configuradores iniciales que se hacen en el proyecto. La configuración que vamos a realizar ahorita va a ser hacia la base de datos. Vamos a abrir este database.yml. Como ven, aquí ya automáticamente nos está dando que vamos a ocupar MySQL para la base de datos. Es el adaptador que utiliza Rails, MySQL 2. No es que sea una segunda versión, nada por el estilo, sino que ellos o creo que sí es una segunda versión para ellos. Realmente no sé por qué lo llamen así. Pero bueno, lo que vamos a configurar aquí son dos cosas: test y desarrollo. No vamos a configurar producción. Esto es bueno tenerlo en cuenta, porque sí podemos estar trabajando sobre diferentes bases de datos en la misma aplicación, para ir viendo cómo se comporta en cada una. Es mejor estar trabajando con versiones, que en este caso tenemos esta y esta, porque así se forma un mejor sistema. Vamos a ir probando sobre la versión testing nada más. Ya una vez que está el testing, bueno, la pasamos a desarrollo para saber qué puede tener, qué problemas y todo eso. Ya una vez que esté, pues la pasamos a producción. De hecho, ese es el método que se debería utilizar, el método más clásico para poder desarrollar una aplicación, un sistema, un sitio, lo que ustedes gusten.
porque así estamos detectando errores entre proceso y proceso, o paso a paso, o entorno y entorno, que en este caso es el entorno de testing, el entorno de desarrollo y el entorno de producción. Bien, esa es una pequeña nota que sí deberán tomar en cuenta. Nunca desarrollen sobre la misma carpeta todo el tiempo, porque siempre va a pasar que alguna vez por error eliminen algo, por algún error modifiquen algo, no se acuerdan dónde fue, aunque manejen un control de versiones, sí, pero a veces que todo eso. Muy bien, ahora lo que vamos a configurar aquí es nuestro usuario y password que le colocamos en nuestra base de datos. Yo creé un usuario alternativo a root para poder utilizarlo en esto, entonces le coloqué test y test. De igual manera test y test. ¿Sí? Con ello guardamos los cambios, están guardados. Entonces con ello ya tenemos configurada bien la base de datos con nuestro usuario y contraseña, y se van a crear estas bases de datos. Pueden utilizar bases de datos ya existentes, pero les recomiendo que si van a empezar desde cero el sistema, digamos con Rails, vayan siguiendo los lineamientos con los instrucciones, pero son los comandos que trae por defecto para poder crear la base de datos, para poder migrarla, para poder eliminarla, para poder llenarla. Me refiero a las tablas y todo eso, porque es un poco más, es más sencillo, es más rápido de realizarlo a estar abriendo siempre el prompt con MySQL o nuestra aplicación y MySQL y a realizarlo. Es bueno también aprenderse los comandos para que vayan tomando velocidad y vayan desarrollando un poco más rápido. Eso no sucede solamente aquí en Rails, sucede también en otros frameworks, que MVC y todo eso de los actuales, en las que se utilizan ya comandos específicos para las bases de datos. Bien, continuemos. Muy bien, ahora vamos a crear las bases de datos. Vamos a irnos a nuestro terminal para crearlas. Sobre nuestro proyecto vamos a ejecutar el comando break db create, y con ello vamos a crear las bases de datos. Cabe mencionar que forzosamente, como les mencionaba anteriormente, debe tener configuradas estas dos, tanto desarrollo como testing, para que se creen las bases de datos. Entonces ejecutamos esto. Tengo algún error. No read file phone. ¿Por qué? Ah, sí, es que no estoy en la carpeta. Es cd example 1. Sí, perdón. Pues aquí vamos a ejecutar rake db create y esperamos a que se creen. Y ya están creadas. Bien, ahora vamos a abrir otro terminal para checar que están creando nuestra base de datos. Vamos a abrir una terminal. Vamos a presionar lo normal, que es para abrir la base de datos con el prompt o la terminal y su contraseña, y vamos a darle esquemas, y aquí tenemos ya example 1 desarrollo, example 1 testing, ¿sí? Entonces ya están creadas nuestras bases de datos, perdón. Bien, ahora que ya están creadas, lo que nos queda es migrarlas. Break db migrate. Y ya está. Y ahora vamos a correr el servidor que trae también internamente Rails, al igual que el Laravel, si han desarrollado en Laravel o lo conocen, para poder checar nuestra aplicación en el navegador. En este caso es Rails. Puede funcionar como Rails S solamente o Rails Server, como guste. Más corto, Rails S. Perdón, falta algo. Antes de esto, bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a abrir el navegador y nos dice que tenemos que visitar la URL localhost 3000. Así es que vamos a abrirla. Localhost 3000. Y ya está. Hasta aquí, si llegamos hasta aquí, quiere decir que ya hicimos todo correctamente. Les menciono, es bastante sencillo, no hay mucha ciencia para hacerlo en Linux, es muy rápido, y de igual manera va a ser en OS X. Así es que pues ya aquí dice que ya hemos instalado y que podemos ver algo sobre nuestra aplicación, es decir, la versión de Ruby y en el sistema operativo, todo esto y bueno, muchas cosas, ¿sí? Ahora lo que vamos a realizar va a ser una pequeña aplicación con el scaffold. El scaffold es una característica que tiene Rails
que lo que hace es crearnos un CRUD básico, me parece, para nuestra aplicación y poder pues ya poder jugar directamente con la base de datos. Para los que no saben qué es un CRUD, obviamente hay algunos de ustedes que tal vez no sepan qué es CRUD. CRUD son las abreviaturas de Create, Relate, Update and Delete, es decir, para crear, para leer, para actualizar y eliminar todo sobre referente entre la aplicación y la base de datos. Entonces vamos a realizar algo así. Vamos a parar esto con control C. Aquí vamos a ir viendo correctamente sobre lo que vamos checando en el servidor. Esa fue la migración que hicimos hace rato. Y bueno, más cuestiones, ¿no? Desde donde está visitando la URL, me parece que aparece la IP. No, no aparece la IP. Pues sí, cierto, pues la IP porque es local, ¿no? En este caso. Bien, ahora vamos a crear el pequeño scaffold para esto. Para ello vamos a darle Rails, Generate, Scaffold, y vamos a crear un scaffold sobre una nueva tabla que se va a llamar Usuarios. Bueno, ahorita que termine. Y vamos a crear unos dos campos. En este caso le ponemos nombre de tipo string y le colocamos, no sé, su dirección de Twitter. Perdón, de tipo string también. Vamos a dejarlas en minúscula. Regularmente es bueno dejarlas en minúscula, los campos de base de datos que estén en minúscula. Nombre. Creo que no está mal y todo eso. Bueno, antes, sí, al principio estoy mal. Antes de darle enter, también el scaffold, aparte, obviamente como crea un CRUD, también va a crear controladores y modelos para poder interactuar con la base de datos. Y las vistas necesarias también. Es decir, crea todo un proyecto completo, ya manejable, que podemos utilizar. Si es que le vamos a dar enter. Si espero no tener ningún error en las instrucciones, si no, ahorita investigamos qué faltó. Bien, parece que no. Ya se ha generado correctamente. Se ha creado la base de datos que se migró, la de usuarios. Se ha creado un modelo, otro modelo en testing. Y bueno, las vistas también, como ven aquí están y todo esto. Si vemos aquí en nuestro ejemplo, nuestra carpeta, vamos a irnos hacia vistas. Tenemos la vista de, aquí está, usuarios, y tenemos todo esto. Bien, podemos ir comprobando y ver eso. Ahorita esto ya es sintaxis de Ruby, de Rails. Entonces eso es lo que vamos a ver en los siguientes videos para ir checando. ¿Vale? Bueno, vamos a comprobar ahora nuestra aplicación cómo quedó, y presionamos Rails S para correr el servidor. Ya está corriendo sin errores. Vamos a recargarlo y falta la migración, perdón, sí, falta la migración. Después de ejecutar el scaffold, vamos a cerrar esto. Hay que hacer una migración. Rake debe migrate y esperemos a que se migre la base de datos. Ya está, sin problema. Se ha creado la base de datos usuarios, la tabla de usuarios, perdón, en las dos bases de datos me parece que sí se crean. Antes de ejecutarlo vamos a comprobar en la terminal que tenemos aquí. Vamos a utilizar use sample one test. Vamos a mostrar las tablas y no, solamente se crea en desarrollo. Use sample one development, show tables, y sí, se crean usuarios y el esquema de las migraciones. Bien, entonces esto está en desarrollo, hay que tenerlo en cuenta. Hay que ejecutar el servidor ahora, Rails S, ahora sí, sin problema. Y ya está, vamos a abrirlo aquí, a recargar. Ya no deberíamos tener ningún problema. Y ahora aquí está sobre nuestra aplicación y más cosas. Bien, entonces para acceder, como vimos aquí en nuestro Sublime, vamos a acceder a ellos mediante una URL que se va a llamar usuarios. Vamos a realizar eso. Vamos a diagonal usuarios, presionamos enter y nos va a cargar. Aquí tenemos example one y tenemos lista de usuarios, tenemos nombre y Twitter, lo que vamos a colocar en la base de datos. Entonces vamos a crear un nuevo usuario, vamos a ponerle el nombre Edgardo
Edgardo, y mi Twitter, Soldier. Creamos el usuario y todo correctamente. Entonces quiere decir que acaba de hacer un insert en la base de datos. Vamos a darle back y aquí se están listando los usuarios y aquí acaba de ser un read, que en este caso pues fue ya llevamos la C y la R, digamos, el create y el read. Vamos a comprobar si es cierto aquí en la base de datos. Vamos a darle select todo from usuarios y correctamente aquí se ha creado tal fecha y se ha modificado tal fecha. Obviamente son las dos fechas, deben ser lo mismo por ahora. Tenemos nombre y Twitter. Vamos a modificarlo. Vamos a darle Edgardo Ramírez. Vamos a actualizar sin problemas, se actualizó correctamente. Le damos volver, se ha actualizado también. Vamos a comprobar en nuestra terminal con MySQL y exactamente ahora se modificó. Esta fue la creación y la modificación fue unos segundos después y se ha modificado. Podemos crear otro usuario sin problema. Vamos a darle CodeJobs y el Twitter CodeJobs. Lo creamos, le regresamos y aquí están nuestros dos usuarios. Vamos a comprobar nuevamente. Tenemos nuestros dos usuarios y vamos a eliminar alguno, el mío en este caso. Hasta aquí ya vimos los tres: create, read y update, las primeras tres letras. En este caso fue la creación del usuario, eso es un read cuando se muestran los usuarios, y ya vimos el update también. Ahora vamos a ver el delete, que en este caso lo manejan aquí ellos como destroy. Vamos a destruir y sí, estamos seguros, claro que sí. Lo eliminamos y se actualizó. Vamos a verificar aquí en la base de datos. Y así es, ya no está el otro usuario ya no está el usuario que había creado, el Edgardo, solamente está el de CodeJobs. Podemos recargar para comprobar. Y así es. Muy bien, pues como ven es bastante sencillo, bastante interactivo crear esto con el scaffold. Realizar la migración hacia la base de datos, utilizar MySQL, configurarlo y todo eso. Les menciono, espero le esté interesando. Realmente a mí me está interesando mucho porque de igual manera yo vengo de PHP. Entonces, pero a mí me gusta estar probando otras tecnologías, entonces qué mejor que sea enseñando también y que vayamos aprendiendo a la par con ustedes. Si hay algún detalle que se me llega a pasar, si hay algo mal que realmente haya hecho y que no sea como debería de ser, digamos, o hay alguna que otra instrucción en la terminal o eso que yo la explique un poco errónea, pues sí, háganmela saber. Vamos a ir aprendiendo todos al mismo tiempo para que pues se vaya corrigiendo y al final lleguemos a crear alguna aplicación un poco más estructurada. Bien, pues nos estamos viendo en el siguiente video. No les digo que vamos a crear, pero vamos a empezar con lo básico. Ahorita creamos esta aplicación, pero tenemos que ir viendo cómo funciona el modelo, cómo funcionan las rutas, es decir, para acceder a los usuarios, los controladores y las vistas, la sintaxis de las vistas. Es decir, hay mucho que tocar todavía. Vamos a ir paso a paso para poder entenderlo al 100% o casi el 100% y poder crear una aplicación ya hasta el final de todo esto, una aplicación más estructurada. Bien, pues nos estamos viendo en el siguiente video.